Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy quería hablaros de la ansiedad, un tema que nos preocupa mucho, que no solamente, por supuesto, afecta a personas con altas capacidades, pero que yo creo que a nosotros nos golpea con especial fuerza por una serie de características que iremos viendo. También es verdad que hay muchas veces en las que sufrimos de ansiedad y no nos damos cuenta que ese problema o problemas que tenemos está asociado con ella, porque quizás interpretamos que la ansiedad es algo que nos pone nerviosos o que nos agita, y en muchas ocasiones nos provoca unos estados que no son exactamente ese. Entonces, para poder combatir algo, que es el objetivo, primero hay que conocerlo muy bien, es decir, hay que conocer muy bien al enemigo para poder librarse de él. Así que vamos a empezar hablando de la ansiedad. El sistema nervioso tiene una parte genética y una parte ambiental, una parte genética que la heredamos de nuestros padres, de nuestros predecesores, y una parte ambiental que son las circunstancias de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro ambiente, etc. Si nosotros, por ejemplo, tenemos unos padres que reaccionan con nerviosismo o con ansiedad ante cualquier cambio de la vida, cualquier cosa que se produzca, reaccionan con agitación y es como, oh Dios mío, vaya por Dios, vaya maldición que me cae encima, todo me pasa a mí, uy, cada vez que hay un cambio pequeño reaccionan de una manera exagerada o ansiosa, al final esto nosotros lo iremos heredando, una parte por genética, pero otra también porque el comportamiento se aprende a fuerza de verlo. Entonces, esto es algo que también hay que tener en cuenta cuando uno quiere, digamos que inculcar hábitos sanos a sus hijos en relación a la ansiedad. Tiene que ser muy consciente de la propia y tiene que ser muy consciente de cuando uno se está comportando de manera ansiosa, para esto no ir transmitiéndolo y no ir creando, digamos, un patrón de comportamiento ansioso. Dicho esto, vamos a ver o vamos a indagar un poco más en la ansiedad. La ansiedad, digamos que tiene su origen en el estado de alerta. Evolutivamente el estado de alerta nos resultó muy útil porque era el que nos avisaba o el que se ponía en marcha cuando intuíamos un peligro y nos hacía correr o nos hacía saltar o nos hacía huir. Entonces esto era muy útil cuando éramos seres primitivos y nos podía venir otro primitivo con una piedra, o nos podía venir un bicho, o podía, no lo sé, ocurrir sabe Dios qué. Pero hoy en día este sentido de huida y esta reminiscencia que tenemos dentro de nosotros, que sería el estado de alerta, pues cuando la ansiedad nos da estando en una oficina o nos da estando en nuestra casa porque percibimos algo que nos asusta o porque hay algo que nos provoca un estado de tensión o de miedo, pues claro, ya no resulta tan útil. Y como no corremos hacia ninguna parte, pues al final nos resulta perjudicial. Pero sí que es interesante saber cuál es el origen de la ansiedad, y que tiene un origen, digamos, que evolutivamente nos fue muy útil porque adaptativamente nos salvó de muchas situaciones y nos sirvió para evitar el peligro y salvar la vida. Si por profundizar un poco más, cuando se produce el estado de alerta, el cuerpo realiza una serie de cambios que son muchos, pero por mencionar alguno, lo que hace es liberar adrenalina, liberar noradrenalina y glucocorticoides. ¿Cuáles son los efectos de la adrenalina en nuestro cuerpo? Los efectos de la adrenalina, que muchos ahora diréis, pues es verdad, esto me ha pasado a mí, lo que hace es, se te acelera el corazón, también tienes una mayor necesidad de consumo de oxígeno, de ahí esta sensación de cuando estás con un ataque de ansiedad, pues, o esto que hemos visto muchas veces, que sale muchas veces pues, en películas, etcétera, de tener que respirar en una bolsa, porque aumenta la demanda de consumo de oxígeno. Y también el cuerpo empieza a quemar glucosa para utilizarla como gasolina. ¿Por qué el cuerpo hace todo esto? Y de ahí lo interesante de esta adaptación evolutiva. El cuerpo lo hace porque necesita que podamos saltar, que podamos correr rápidamente. Cuando hay un ave que está, por ejemplo, en un lago y escucha un ruido y piensa que puede llegar un depredador, echa a volar. Para poder volar tan rápidamente, cuando primero lo que estaba haciendo era beber o comer o pensando en sus cosas, su cuerpo necesita ese estado de alerta y necesita mandar rápidamente gasolina a los músculos y a las extremidades para que pueda salir volando. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Entonces, cuando el cuerpo quema toda esa glucosa, lo hace para generar una gasolina rápida para poder enviarla a los músculos. Estas son solamente algunas de las cosas que suceden cuando en nuestro cuerpo se dispara la adrenalina. Y como veis, hay una serie de cambios a nivel corporal.
y a nivel cerebral, y se producen una serie de adaptaciones. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que, por ejemplo, os entenderéis ahora, porque muchas veces cuando uno tiene ansiedad tiene esta desmesurada necesidad de azúcar o el cuerpo le pide azúcar, porque el cuerpo quema glucosa. Esto, como veis, si lo pensáis, mantenido en el tiempo o a largo plazo, el estado de ansiedad es negativo, es decir, es positivo que el cuerpo tenga un mecanismo para hacernos huir del peligro y para que estemos alerta, pero claro, es negativo cuando es algo que se mantiene en el largo plazo, porque esas cosas que se producen biológicamente en el cuerpo, a nivel cerebral, a nivel de hormonas, al final pueden acabar causando graves daños. En el largo plazo estoy diciendo, si no se contienen esos niveles de ansiedad. Y pueden crear daños de todo tipo, hasta enfermedades, o pueden crear problemas incluso en el sistema inmunológico, porque el sistema nervioso y el sistema inmune están muy relacionados. Entonces, no pensemos que la ansiedad es una cosa tonta, o es una cosa pequeña, o es una cosa que no tiene importancia, porque realmente incluso en personas en las que no llega a ser incapacitante, personas que pueden realizar su vida más o menos normal, sí que tienen que estar atentos e intentar reducir los niveles de ansiedad con los que viven, porque no es bueno que se mantenga mucho tiempo. También os digo aquí, llegados a este punto, que si en algún momento de vuestra vida, con los consejos que os voy a dar luego, que a mí me son realmente útiles, veis que no sirven, es decir, que es uno de estos momentos de la vida donde la vida es demasiado y donde no podemos, y donde la ansiedad nos pesa demasiado y se convierte en una nube que tenemos alrededor y que nos impide, y con la que no podemos pensar con claridad y no podemos realmente ir hacia adelante, yo os recomiendo que acudáis a un profesional, que acudáis a un psiquiatra, que evalúe vuestra situación y que os dé, en caso de necesitarla, una medicación apropiada, porque, como os digo, no es bueno mantener un estado de ansiedad prolongado en el tiempo, y es mucho mejor pedir ayuda cuando se necesita que al final ir generando otros problemas y otras enfermedades derivadas de algo solo por haber pensado o por haber tenido miedo a acudir a un profesional. Uno no es más frágil, ni más inútil, ni menos perfecto, ni más tonto, ni más torpe, ni nada por tener en un momento determinado que pedir ayuda. Todo el mundo necesita ayuda en algún momento y todos nos caemos. Muchas veces nos podemos levantar solos, otras necesitamos que nos ayuden a levantarnos, y levantarse ya es un éxito. Pero a veces necesitamos que nos ayuden y no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a desechar esta idea de que una persona con ansiedad o con una persona con problemas de ansiedad es algo que pueda ser considerado como una tara, o algo de lo que reírse, o algo de lo que hacer mofa, ¿no? Es que, mira, está muy nerviosa, tiene ansiedad, o fíjate. No, desterremos esto, porque bueno, es un problema que muchas personas tienen, y hay muchas personas que lo tienen en un momento de la vida y consiguen sobreponerse a ello. Entonces, bueno, os quería comentar esto. ¿Cuál es el problema de cuando la ansiedad, porque la ansiedad es una cosa o un estado que no es momentáneo, lo tenemos ahora y luego se nos quita y no lo volvemos a tener? El problema es que podemos entrar en una cuestión cíclica, podemos entrar en un comportamiento, en un patrón, en un comportamiento ansioso, es decir, aprendemos a comportarnos de una determinada manera y aprendemos una serie de patrones, y entramos en ese comportamiento ansioso que es tan negativo. Las personas con altas capacidades, os decía que todo el mundo sufre de ansiedad, obviamente, pero que nosotros lo tenemos más. ¿Por qué sufrimos más de ansiedad? Porque ya de mano tenemos un sistema nervioso mucho más activo que el del resto. Nuestro cerebro continuamente está bulliendo y está a una tasa de actividad muy alta y con muchas cosas, y entonces vivimos, digamos, por entenderlo, más en alerta que el resto de personas. Luego también vivimos muchas veces acelerados, pendientes de un montón de claves que hay en nuestro alrededor, siempre vigilantes, siempre observando, siempre atentos, captamos más cosas que los demás, en muchos casos vemos cosas que los otros no ven, también porque, ya hemos hablado, ¿no? Muchas veces tenemos problemas que los demás no tienen, pues destacamos, para bien o para mal destacamos, entonces eso crea recelos, crea problemas.
Muchas veces en el colegio nos sentimos diferentes, o en la universidad, o en los grupos de amigos, o en el trabajo. Eso hace también que nos sumamos en estados en los que nos metemos demasiado dentro de nosotros mismos y nos lleva a pensar demasiado las cosas, a darles demasiadas vueltas, y en ese diálogo interior del que ya hemos hablado, muchas veces generamos miedos y generamos descontrol, y ese miedo y esa falta de control nos lleva a querer controlar más, y ese exceso de control, ese querer controlarlo todo para sentirnos seguros, es lo que nos lleva a generar ansiedad con las situaciones, ¿no? Quiero tenerlo todo en mis manos, quiero tenerlo todo muy atado para no volver a sentir esto. También, como os digo, nuestro sistema nervioso más activo, por tanto nuestra tasa ya está más alta, nuestra tasa de ansiedad ya está más alta que la del resto de personas. Nosotros ya digamos que tenemos que bajar desde allí más que intentar no llegar. Entonces todo esto junto pues hace que nosotros seamos pues más presa de la ansiedad y que seamos personas con un comportamiento más ansioso. Esto, como todo, empieza en la infancia, por tanto es muy importante que estéis atentos a los niños, y también aquí me gustaría deciros que es importante que os deis cuenta que la ansiedad no es solamente un estado, no es solamente esta sensación de ver a alguien nervioso o a alguien histérico. La ansiedad, en la mayoría de niños o de personas que yo conozco, digamos que se les sume en un estado más bien contrario, en un estado como de letargo, de falta de esperanza, ¿no? Al final lo sume en una especie casi de depresión, en la que empiezan a pensar que nada tiene importancia. ¿Para qué voy a hacer esto si no sirve para nada? ¿Para qué me voy a esforzar en lo otro si no sirve para nada? Esta especie de letargo en la que nos sumimos, que muchas veces muchos padres confunden con desmotivación, pues en muchos casos el origen está en la ansiedad, el origen está en esta falta de control, y el origen está en este querer controlar lo que no se puede controlar. Muchas veces también porque queremos controlar para que no nos vuelvan a hacer daño. Si hago las cosas bien, nadie se meterá conmigo. Como ya hemos hablado muchas veces, esto es un error. El que te quiere criticar, te va a criticar, hagas lo que quieras. El que quiere decir que eres esto o aquello, lo va a decir por muy perfecto que tú lo hagas. Pero nosotros tenemos este sentimiento natural al que también nos lleva nuestra sensibilidad, esta gran sensibilidad de: como no quiero que me hagan daño porque soy una persona sensible, entonces voy a tratar de hacerlo perfecto para no dejar espacio a que me lo vuelvan a hacer. Y el problema es que el que te lo quiere hacer te lo va a hacer igual, y que muchas veces hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Entonces, ahora que ya hemos visto un poco, digamos, cuál es el origen, o que hemos encuadrado un poco lo que es, hemos también, bueno, pues hablado de cómo nos afecta a nosotros o por qué nos afecta más. También podéis mirar, ¿no?, muchos de los vídeos que tengo en el canal. Hemos hablado también de la ansiedad por anticipación, hemos hablado de muchas características nuestras que pueden llevar a esto. También estas situaciones de la vida en las que no conseguimos objetivarnos, momentos en los que hemos descarrilado y no conseguimos encontrarnos. Todo esto, por supuesto, también nos genera ansiedad. Daros cuenta que la mayoría de las cosas, si lo pensáis, y yo ahora os pregunto, de las cosas por las que te has preocupado muchísimo a lo largo de tu vida, ¿alguna de ellas ha sucedido? Porque yo os puedo decir que a día de hoy, las cosas por las que, o en momentos de mi vida que tuve mucha ansiedad pensando determinadas cosas, ninguna de ellas sucedió. Tenemos una tendencia a ver las cosas negativas y a ver solamente una parte pequeñita, ¿no?, de las cosas, como ya hemos hablado en alguna ocasión. Y el problema es que nos centramos en cosas y que proyectamos, y que, como muchas veces acertamos, porque es verdad que muchas veces acertamos en las cosas que vemos, pero muchas veces no, porque solamente vemos las cosas negativas. Es decir, probablemente del 50% de las cosas que a día de hoy teméis, ninguna os llega a pasar. Y también os digo, ¿por qué no proyectáis y pensáis cosas buenas, como que os va a tocar la lotería o que os va a pasar algo genial? Si os dais cuenta, las cosas que proyectamos son siempre negativas. Y no, en la vida hay equilibrio, hay luz y hay oscuridad, ¿no? Entonces, no todo va a ser malo. Y sin embargo, nosotros tendemos a eso. Entonces, el 50% ya podéis desecharlo porque no. Luego hay otro, digamos, amplio porcentaje de cosas que también nos afectan y sobre las que también, alrededor de las cuales generamos un comportamiento ansioso, que en realidad no dependen de nosotros y por tanto no nos deberíamos ocupar de ellas. Es decir, el coronavirus, los políticos y bueno, un montón de cosas no dependen de nosotros. El comportamiento de los demás, cómo nos tratan. Hay una
gran cantidad de cosas que no dependen de nosotros. Por tanto, digamos que desde el punto de vista de la lógica es totalmente ilógico que nos ocupemos de ellas porque no vamos a poder cambiarlas. Es decir, vamos a tratar de centrarnos, como siempre decimos, solo en aquello que podemos controlar, y lo que podemos controlar es a nosotros mismos y nuestro comportamiento y sobre todo el día a día, porque otra cosa que también nos genera a nosotros mucha ansiedad es centrarnos o en el pasado o en el futuro. Si os dais cuenta, nosotros no vivimos en el presente. También es algo que tendríais que reflexionar. ¿Por qué no estamos presentes? ¿Por qué no vivimos en el presente? ¿Por qué nos quedamos anclados como los niños perdidos de Peter Pan en el pasado? ¿Por qué estamos proyectando generalmente de manera negativa hacia el futuro? Y no nos quedamos en el aquí y en el ahora y vivimos aquí en el presente. Ambas cosas generan mucha ansiedad y son cosas que hacemos con relativa frecuencia. Entonces, yo os voy a dar una serie de recetas que a mí me han sido muy útiles, pero que no son mágicas, son cosas que llevan tiempo, porque lo que tenemos que hacer es desprogramar un patrón de comportamiento que ya ansioso. Entonces hay que desprogramarlo, y para desprogramarlo hay que ir poco a poco, hay que ir con paciencia y hay que ser muy constante. Esto no es de un día para otro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la ansiedad cuando nos ocurre, es decir, lo que siempre hablamos, el autoconocimiento, ese momento en el que os araña ese sentimiento, el que sea, y decís, caray, esto no es inquietud o no es intensidad o no es esto, no es aquello, es ansiedad. Y en el momento en que sentís eso, tenéis que identificar por qué tenéis ansiedad, qué es lo que os la está generando, qué miedo, qué inquietud, qué sensación de falta de control, qué a lo mejor ansiedad por anticipación, qué cosa os está generando en ese momento ansiedad. ¿Por qué? Porque una vez que sepáis que lo tenéis y el por qué o qué os lo está causando, va a ser mucho más sencillo que podáis tomar medidas al respecto y decir, vale, tengo ansiedad por esto lo puedo controlar y me puedo ocupar de ello, esto no, y por tanto lo voy a desechar, y luego ahora voy a respirar. Voy a hacer cualquier técnica de relajación que os ayude. A uno será hacer deporte durante 5 minutos. A mí, para desconectar, siempre me ha parecido buena idea hacer deporte o dar 5 saltos, ¿no? Hacer a lo mejor 10 jumping jacks o subir las rodillas. Algo que me desconecte la mente de eso en lo que estoy sumida en ese momento. Y una vez que cambio de canal, una vez que he desconectado, entonces me resulta mucho más fácil ir hacia la relajación. Para que el cuerpo os acepte la relajación tiene que ser algo que conoce. No puede pasar de esa ansiedad a un estado de relax si es algo que no habéis practicado. Por eso siempre os digo que incorporéis a vuestra vida las técnicas de yoga, mindfulness, meditación, la que os vaya bien, pero que lo incorporéis a vuestra vida y que lo hagáis a menudo para que cuando en el momento de la ansiedad vosotros queráis ir a ese lugar de tranquilidad, el cuerpo os lo reconozca, porque es un sitio en el que ya ha estado. Entonces, una cosa que a mí me ha funcionado también es cuando estoy en una situación muy agradable, por ejemplo, puede ser a los que os guste tomar el sol en una playa, cuando estáis de vacaciones, cuando estáis tomando algo en una terraza con sol, o cuando estáis en una montaña bonita, o estáis en un paraje natural de estos espectaculares. En ese momento cerráis los ojos y respiráis. Y inspiráis y respiráis. Y vais generando esa memoria en vuestro cuerpo. Vais generando esa memoria de placidez, de tranquilidad, que es un lugar al que luego podéis volver. Es algo que vuestro cuerpo y vuestra mente van a recordar, y entonces cuando estéis en un momento de ansiedad podéis volver a ese momento, podéis volver a ese lugar. Además, nosotros, que somos personas en general con una gran capacidad visual y de memoria visual y de memoria de olores y de memoria de sonidos y digamos que construimos en 3D los recuerdos, pues no nos resulta tan difícil volver a uno de estos lugares de calma. Entonces, yo os recomendaría hacerlo para cuando luego estáis en el momento de ansiedad, poder volver a esa memoria e ir recuperando la tranquilidad y la calma. Luego, muy importante también en esos estados de ansiedad o para las personas que tenéis ansiedad, como os digo, la práctica habitual del deporte, además de la práctica de yoga, mindfulness o meditación, pero la práctica habitual del deporte para quemar todo ese exceso de energía, todo ese exceso de aburrimiento, todo ese exceso de cosas que tenemos que luego nos lleva a la ansiedad, porque también cuando nos aburrimos luego tenemos ansiedad, porque tenemos un exceso de energía que no se ha ido a ninguna parte.
Y también una buena alimentación, como tengo un vídeo en el que hablo de la alimentación. Hay muchos alimentos que también nos ayudan a equilibrar, digamos, el cerebro. Y luego también un buen descanso, muy importante dormir. Todo esto son componentes muy importantes. Cuando tenemos una vida sana, tenemos una mente sana. Cuando estamos en equilibrio, nuestra mente también está en equilibrio. Si nuestra mente y nuestro cuerpo no están equilibrados, va a ser muchísimo más difícil que logremos vencer pues estas situaciones bueno, que son muy complicadas. Como os digo, no son recetas mágicas, no son así, son cosas que tenemos que practicar con constancia y que tenemos que incorporar a nuestra vida, porque lo que estamos haciendo es desprogramar. Porque muchas veces los estados de ansiedad, como os decía antes, nos sumen en la desesperación y nos sumen en la tristeza y nos quitan la alegría y se nos ponen ahí como una nube, y hacemos esto que es que al final caemos en la desesperanza y nos metemos debajo del edredón y volvemos a esa especie de útero materno en el que estamos calientes y abrigados, pero estamos encogidos y no volamos, no caminamos y no hacemos nada, ¿no? Como siempre os digo, yo todas las cosas que os cuento aquí en el canal son cosas que he hecho y que me han ido bien, por eso os las cuento. Y concretamente con esto sí que me gustaría relacionarlo con el propio canal. A mí hubo un momento en la vida en que pues una persona, por envidia, porque le hacía sombra, me quiso quitar la voz y me quiso apagar la luz. Y entonces yo me metí debajo de ese edredón durante 2 días, estuve muy triste porque, bueno, fue muy duro para mí, pero luego un buen día, después de estar haciendo meditación y con el cerebro muy ecuánime, dije, voy a buscar un objetivo, voy a buscar algo que yo pueda hacer y ocuparme de ello en lugar de preocuparme. Y entonces pensé que si lo que yo quería hacer era tener voz y lo que yo quería hacer era compartir mis experiencias para que ayudaran a otras personas a que se conocieran mejor y que pudieran realizar un trabajo por sí mismas y no depender de otros y pudieran hacer un camino de autoexploración y de autoconocimiento, pues que podía hacerlo a través de un canal de YouTube. Así que fue por lo que creé el canal. Y mi éxito fue crearlo, porque para una persona tan introvertida como yo, pensar que alguien podía poner su nombre en internet y que iba a salir, era un shock. Y eso, que para otra persona era, pues a lo mejor un paso pequeño, para mí fue un paso enorme. Y luego a partir de ahí, pues todo lo demás ha sido un regalo. Es decir, que estéis ahí, que lo escuchéis y que alguien te escriba y te diga me has ayudado, para mí es un regalo. Pero eso ha venido después. Digamos que mi éxito fue salir, enfrentarme y en lugar de preocuparme y de entristecerme, ocuparme, marcarme un objetivo y cumplirlo. Y entonces por eso os digo que las cosas que os cuento aquí al final son recetas que yo he puesto en práctica y que me han ido bien, y bueno, hoy quería compartir con vosotros esto, que fue el origen del canal, y bueno, agradeceros también de paso que estéis ahí escuchándome. Por último, ya para terminar, deciros que abajo en la descripción os dejo un libro que en su día, cuando lo leí, me gustó mucho, que es Más Platón y menos Prozac. Y luego también os dejo el enlace a una charla que di, creo que fue hace 2 meses en ASAC, y bueno, por si os puede interesar, yo creo que recorre varias cosas que pueden resultar interesantes y que os puede gustar. Y luego también os dejo el enlace con mi blog, donde cada semana, cada jueves, vamos publicando una tira cómica que hemos dedicado a tratar de desmitificar un poco la idea que las personas tienen, tanto bueno, de los niños como de las niñas con altas capacidades, ¿no? o de las personas que tienen altas capacidades, y bueno, tratamos de desmitificarlo. Y bueno, espero que os guste, y nada más, voy a terminar porque es que si no al final me enrollo como una persiana y alargo mucho el vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta otro vídeo. Chao.